Considera lo que te digo. Presenta Reflexiones Bíblicas en la voz del pastor Marcelo Ledesma. Compartimos en Instrucción en Justicia el mensaje de la palabra de Dios y lo hacemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4, verso 1 y 2. Dice así la bendita y gloriosa y poderosa palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermanos amados, queremos compartir con ustedes un tema que es de suma importancia y que considero que es una de las virtudes de la vida de Dios, de la vida nueva, que es el fruto del Espíritu, que debe ser manifestado y exhibido en este tiempo final. Y es la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre, dos virtudes hermanas que van siempre de la mano. En casi todos sus escritos el apóstol Pablo, cuando las nombra juntas. O pone primero mansedumbre y humildad, o pone mansedumbre y humildad después. Pero siempre aparece esta virtud tan maravillosa, la mansedumbre. El apóstol Pablo, como vemos en este capítulo 4, verso 1, comienza a manifestar el deseo de que los hermanos de Efesio, como recién escuchábamos, eran santos y fieles. A ellos es destinada esta carta, a los que han sido separados por Dios, a los que están en una posición de santos, de justos, de perfectos delante de Dios, pero que deben tener un estado elevado cada día por la fe y la gracia de Dios actuando en su vida en obediencia a la palabra. Pueden alcanzar que ese estado pueda ser elevado a la posición y nunca degradar la posición que en Cristo Dios nos ha dado al estado. Por eso esta carta tan sobresaliente, carta del apóstol Pablo a los Efesios, la podemos separar para dar un resumen en tres partes, comenzando con el sentarse, con el descanso, con el reposo que Dios le da a todos los que han creído en Cristo Jesús, que han muerto y han nacido de nuevo, que han recibido nueva vida estando muertos. Él nos dio vida por su gran amor con que nos amó, y dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí en el capítulo 2 de esta carta, versículo 4, vemos que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Comenzamos en ese sentarse, ese reposo. Cuando entendemos nuestra posición en Cristo, cuando entendemos que fuimos justificados gratuitamente por medio de la fe, cuando entendemos la posición dada, otorgada por gracia en Cristo Jesús, nosotros debemos alegrarnos, gozarnos y gloriarnos en el Señor y en esa cruz bendita que fue a donde se compró y se conquistó esta posición, esta exaltación que mente alguna no puede llegar a imaginar que exista. Por eso nos fue dada la capacidad con el nuevo nacimiento, dada a la mente de Cristo por el Espíritu Santo, para poder llegar a comprender lo glorioso de todo esto que estamos viendo en todo este tiempo, que somos uno con Cristo, que estamos sentados en los lugares celestiales. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar
morar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así tiene que ser el comienzo de un creyente verdadero, en un reposo, en un cesar de sus obras, para poder alcanzar justificación o alcanzar salvación por mérito humano, no por obras de justicia. No. Esto es algo que Dios por su misericordia lo ha concedido. Una gracia tremenda, sublime gracia, la que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, mis amados hermanos. Fuimos declarados justos, fuimos declarados santos. Dios nos ha santificado por su Espíritu, nos ha separado para Dios y Él está trabajando para que nosotros podamos elevar cada día nuestro estado a nuestra posición, como hace minutos escuchábamos este precioso devocional en la voz del pastor José Luis Andrada. Y continuamos con este tema porque es de suma importancia que usted tenga presente su posición, su estado, y que cada día se esfuerce en la gracia del Señor, hermano amado, para elevar su estado a la posición adquirida en Cristo Jesús. Decíamos que el tema que vamos a estar mirando es sobre la mansedumbre. Vamos a mirar hoy una parte y continuaremos, si Dios lo permite, en la próxima transmisión de Instruyendo en Justicia, hablando sobre este tema. Pero debemos entender que el comienzo de un cristiano es en descanso, en un reposo. Nosotros en Cristo tenemos el descanso, tenemos la tranquilidad, tenemos la paz para con Dios, como lo dice el apóstol en Romanos 5:1, que justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Habla de paz para con Dios, de un reposo de la conciencia. La conciencia alcanza un reposo por causa de conocer, de que se nos anunció la buena nueva, el evangelio de la gracia de Dios. Se nos anuncia que hubo un sustituto, hubo alguien que nos representó y que recibió el castigo de nuestra paz. Alabado sea su nombre. Y nuestra conciencia, por causa de saber, de conocer, por el mensaje bendito del evangelio, entramos en un reposo, en un descanso que debe ser, hermanos, disfrutado, que se experimenta en el corazón, porque a paz fuimos llamados. Alabado sea el nombre de Cristo. Y allí comienza el peregrinaje del creyente, del cristiano, en un descanso. Vemos que aquí comienza el apóstol Pablo exhibiendo y mostrando que debe haber un descanso, que así es el comenzar de un cristiano, descansando, sentado, reposando de sus obras, sabiendo lo que Dios hizo por él en Cristo Jesús, y que Él comenzó la buena obra y que Él la perfeccionará. Lo que resta ahora es que nosotros, hermanos amados, creyendo que somos lo que Dios dice, por la fe podamos obedecer todo lo que el Señor preparó de antemano, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Lo dice en el mismo capítulo 2, versículo 10. Entonces nosotros nos acordamos que en otro tiempo éramos gentiles y cómo vivíamos, que éramos, hermanos amados, llamados incircuncisión, por la llamada incircuncisión hecha en mano en la carne, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero que ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya no estamos más lejos. Ahora estamos unidos a Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la obra redentora de Cristo en la cruz. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso que debemos alabar a nuestro Señor, servirle por amor, amarle cada día más a Cristo Jesús, porque Él es nuestra paz. Alabado su nombre, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Escuche esto, haciendo la paz. Ya los que creemos en Cristo tenemos paz para con Dios. Él hizo la paz. Ya hay una relación armoniosa con Dios y por consecuencia con nuestro prójimo, con los hombres, podemos nosotros vivir en paz. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mis amados hermanos, comienza el comienzo del creyente
en un descanso, en un reposo, sentado, confiado, apoyado en la obra de Cristo, lo que en Cristo Él logró para nosotros, Dios lo compró para nosotros. Todo esto es en Cristo Jesús. Alabamos el nombre del Señor. Pero comienza la segunda parte de esta carta en donde el apóstol Pablo ya comienza a mostrar la necesidad del andar, de la conducta, del estado manifestando esa gloria de la posición, elevando nuestro estado a la posición. Y comienza en el capítulo 3, hermanos amados, hablando de la necesidad de que nosotros ya comencemos a andar como Dios quiere que andemos. Alabado sea el nombre del Señor. Leímos el capítulo 4, donde dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Bendito sea su nombre. Y así, si usted lo lee después en su hogar, todo este capítulo y todo el capítulo 4, vemos los requerimientos de que ya no andemos como los otros gentiles. Se nos invita a andar y a ser imitadores de Dios y a andar en amor. Comienza el andar. Porque una vez que creímos, una vez que nos apoderamos de este reposo, de este sentarnos, de esta exaltación gloriosa, hermanos amados, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de responder a tan grande amor y a tan grande misericordia para con Dios y responder al propósito eterno que Dios tiene con nosotros, de que le manifestemos a Él y de que seamos los representantes de Cristo aquí en la tierra. Por eso el andar es la conducta basada en lo que hemos creído, en lo que Dios dice en su palabra. Eso es andar, conducta basada en lo que hemos oído de Dios. Lo que hemos oído de Dios es nuestra ley, es nuestra forma de vida. Tiene que ser, hermanos amados, nuestra necesidad diaria, andar conforme lo que hemos oído. Somos lo que Dios dice. Hemos oído que somos santos, justos, que somos perfectos en posición, que somos uno en Cristo, que somos herederos de Dios. Hermanos amados, que tenemos la mente de Cristo, el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios derramado en nuestros corazones. Tenemos el amor de Dios. Entonces podemos nosotros andar como es digno del Señor. Por eso comienza el andar. Y acá vemos la manifestación que tiene que haber cuando empezamos a andar como es digno. El apóstol dice, el pasaje que hemos leído, el capítulo 4, verso 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Comienza a rogar. Esto es una necesidad muy grande. Es algo que si nosotros lo deseamos, lo podemos lograr porque fuimos capacitados. ¿Cuántos alabarán a Dios por saber que fueron capacitados? ¿Cuántos desconocen esta capacidad bendita que Dios da a los que creen en Él? Usted y yo fuimos capacitados por Dios para poder andar, hermanos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados a una vocación, y es ser hijos de Dios, engendrados por Dios, ser legítimos, verdaderos representantes de la imagen de Cristo, de la imagen de Dios aquí en la tierra. Así como Cristo manifestó la imagen del Padre, Él lo dio a conocer, nosotros también hoy tenemos esta responsabilidad. Estamos acreditados, estamos autorizados, por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para poder ser fieles representantes del Señor. Por eso Él nos hizo santo, nos separó, nos dio su Espíritu, nos transformó, nos dio una nueva posición y nos dio su palabra y las doctrinas, el conjunto de verdades reveladas para que nosotros podamos, al oírlas, adaptarlas, aplicarlas al diario vivir y andar basado en lo que Dios dice, basado en lo que Dios ha revelado, para manifestar nuestra vocación. Hijos de Dios, herederos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Yo pues preso en el Señor. ¡Qué tremendo! Y así comenzamos este capítulo 4. Lo que el mundo consideraba como un oprobio, vemos al apóstol Pablo cómo él lo consideraba. El ser prisionero, él lo consideraba como el honor más alto y se gloría en sus prisiones por causa del Señor. ¡Qué tremendo! Llegar a tener esa conciencia de que todo lo que nos sucede en Cristo es por causa de Él y permitido por Él. Por eso comienza el apóstol Pablo hablando de esta manera. Yo pues preso en el Señor.
en el Señor. ¿Quién era su captor? El Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Qué tan tremendo es llegar a entender esta palabra, preso en el Señor. Acá se nos recuerda a todos que aún cuando el autor de esta epístola o esta carta está en la cárcel, todavía insiste en que Cristo es su verdadero captor. Cristo es el verdadero captor del apóstol Pablo en esta circunstancia. No eran los romanos, no eran los judíos, no era el diablo, no era la misma cárcel ni el sistema contrario. Su captor era Cristo Jesús. Él es el Señor, Él es soberano, Él era su captor. Por eso dice esta palabra: yo pues preso en el Señor. ¡Qué tremendo! Mire la conciencia que él tenía, que su captor, quien lo tenía allí, en la cárcel, era el Señor, no eran los hombres. Así le pasó a José, cuando los hermanos lo entregaron y fue vendido a esclavitud. Usted debe recordar lo que le sucedió a José en el libro de Génesis, allá en el Antiguo Testamento. Todo lo que había sucedido, pero él llegó a decirle a los hermanos cuando llega el tiempo de ser el gobernador de Egipto, y los hermanos, por la hambruna que había venido y en su soberanía Dios había preparado todo, él le dijo: ustedes pensaron mal de mí, pero Dios lo hizo para bien, para preservación de vida. Dios me trajo a este lugar. Para José era Dios el que lo había traído ahí, no fueron sus hermanos. Gloriosa libertad que tengo, gracias a tu amor, mi Señor. Allá en la cruz tú la compraste a precio de sangre, mi Redentor. Gloriosa libertad que tengo, gracias a tu amor, mi Señor. Allá en la cruz tú la compraste a precio de sangre, mi Redentor. Me maravillo, Señor, por esta libertad, verdadera libertad, que me hace gozar de esta vida nueva que me has concedido por amor. Me maravillo, Señor, por esta libertad, verdadera libertad, que me hace gozar de esta vida nueva que me has concedido por amor. Gloriosa libertad que tengo, gracias a tu amor, mi Señor. Allá en la cruz tú la compraste a precio de sangre, mi Redentor. Gloriosa libertad que tengo, gracias a
para tu amor, mi Señor. Allá en la cruz tú la compraste a precio de sangre, mi Redentor. Me maravillo, Señor, por esta libertad, verdadera libertad, que me hace gozar de esta vida nueva que me has concedido por amor. Me maravillo, Señor, por esta libertad, verdadera libertad, que me hace gozar de esta vida nueva que me has concedido por amor. Esto fue presentado por la Iglesia La Voz de Dios en la Tierra, que está ubicada en la provincia de San Luis Capital, barrio 1 de Mayo, parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L. Si desea más sobre este devocional u otras, comuníquese con nosotros al 2664 40 13 64. Que el Señor les esté bendiciendo.